Semana pasada estuvimos viendo la clase 10, que fue el inicio del primer viaje. Hablamos de Chipre. ah, Mencionamos cómo es o cuáles fueron las posibles razones de por qué el grupo misionero eligió predicar ahí. Decíamos que Bernabé era natural de Chipre, o sea, él había nacido ahí y era una posible causa de por qué eligieron esa ciudad para ir a predicar. Además había un número significativo de sinagogas de los judíos ahí en Chipre, y también había hermanos que ya habían predicado en Chipre, o sea, no era una ciudad completamente ajena al mensaje del Evangelio. Y precisamente hermanos de Chipre habían ido a evangelizar a Antioquía. Es interesante, ¿no?, que ahora el favor, espiritualmente hablando, de compartir el evangelio ahora lo están devolviendo, ¿no? Regresando a Chipre con estos evangelistas y llevando el mensaje, ¿no?, a ese lugar, a esa isla. Cuando llegan entonces a Pafos, escogieron también Pafos, o se centra ahí parte del ministerio del grupo misionero, precisamente porque una de las características de las ciudades que elegían para predicar ahí es porque ahí se asentaba el gobierno romano de la isla o de Chipre, en Pafos. Entonces, hablamos de un poco del procónsul, de Sergio Paulo. Preguntábamos por qué Lucas lo corona como varón prudente, siendo que el procónsul se dejaba acompañar por ese mago, ¿no? Elimas, por ese mago llamado Bar Jesús, que realmente era un falso profeta, era un charlatán judío. Y dijimos que esa prudencia pudo ser el uso o la decisión que tomó Sergio Paulo de hacer llamar a los predicadores Bernabé y Saulo para por lo menos darles la oportunidad de escucharlos, ¿no? De que ellos hablaran y Sergio Paulo escucharles. Eso mostró un tanto la prudencia de él. Y mencionamos al charlatán también, a Elimas, cómo quería este mago, cómo trataba de mal aconsejar a Sergio Paulo. Y decíamos que eso era resistir a Dios. Y ese, precisamente en la aplicación personal para nosotros, es el cuidado que debemos de tener. Porque podemos tener en nuestro derredor, en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar o desempeñar funciones, podemos tener alrededor nuestro personas que van a influenciar en nuestra vida, en nuestras decisiones, y ellos van a querer beneficiarse. Muchas de esas personas están a nuestro lado porque se benefician directa o indirectamente, de una o de otra manera. Y siempre van a estar en la intención de recibir y nunca de dar. Y en ese afán de poder estar viviendo de ti o de mí, en ese sentido de recibir siempre, van a hacer lo que sea para no dejar que nosotros crezcamos, para que yo aprenda, para que yo me entere, yo me documente, para que yo incluso pueda moverme del lugar con la intención de prosperar. Pero no lo van a hacer, no nos van a dejar, o no te van a intentar que no lo hagas, porque eso implica que nos vamos o te vas a desprender de él, o de ellos, o de ellas. Entonces hay que tener cuidado con esos que nos alejan de la fe, sobre todo en el sentido o en un contexto espiritual. Hay personas que no nos van a dar un buen consejo y van a tratar de alejar nuestra intención de buscar la fe, nos van a intentar alejar de esa buena intención. Finalmente vimos en Chipre el desenlace para con Elimas, ¿no? Con Bar Jesús.
fue cegado por Pablo y decíamos que fue algo curioso precisamente porque usó el mismo milagro a manera de castigo, el mismo milagro que fue usado con el propio Pablo cuando Cristo le llama. Entonces, aunque Lucas no narra si hay un efecto espiritual positivo en Elimas, tal como sí lo fue para Pablo cuando lo llamó Jesús años atrás, lo que sí menciona el libro de los Hechos es que el procónsul creyó y se maravilló de todo lo que era hecho por manos de Saulo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en Chipre y esas fueron algunas aplicaciones personales para nosotros. Cuidado con quienes nos rodean y cuidado de resistir a Dios. Es posible que nuestro cuidado sea de aquellas personas que nos intentan frenar, pero aún más cuidado si somos nosotros los que estamos frenando el mensaje de Dios, el evangelio para aquellas personas. Si nosotros somos esa piedra de tropiezo, no nos conviene hallarnos en contra de Dios, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso y un Dios que su plan se lleva a cabo sí o sí. Entonces vamos a iniciar con esta segunda parte del primer viaje. Ellos salen de Chipre y cruzan a Perge y continúan el recorrido. Vamos a leer, si ustedes tienen la escritura, su Biblia ahí a la mano, vamos a leer el libro de los Hechos, vamos a continuar con la lectura y les invito para que abran su escritura en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 13 al 16. Hechos capítulo 13 versículos 13 al 16. Y dice de la siguiente manera: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y podemos leer el resto del capítulo, ¿no? Mientras vamos teniendo la lección de este día. Entonces, llegan a Panfilia, era una provincia de la entonces llamada, o como se le conocía en aquel entonces, Asia proconsular. Arriban en Perge, que es una de las ciudades costeras y que era la capital de esta provincia de Panfilia. Llegan a Perge de Panfilia y es ahí donde el joven Juan Marcos da vuelta atrás para regresar a Jerusalén, o en otras palabras, para regresarse a su casa, con mamá posiblemente. Algunos comentaristas y teólogos comentan sobre las posibles causas, ¿no? de por qué Juan Marcos se regresa, siendo que en términos geográficos, en términos de línea de tiempo y de duración, el viaje apenas comenzaba realmente. Entonces muchos se cuestionan, ¿no? O se preguntan y tratan de indagar sobre el por qué Juan Marcos se regresa relativamente tan pronto. Entonces algunos mencionan que pudo haber sido una inconstancia de su parte, una inmadurez. Se cansó, se fatigó, o vio realmente que iba a ser pesado el viaje y se desanimó, se desmotivó. Y a lo mejor influyó un tanto la nostalgia, ¿no? De ser joven y extrañar casa, extrañar a su casa.
un niño chiqueado, ¿no? Un niño, como dicen, un niño mimado, un niño de mami. Entonces, no vamos a indagar mucho al respecto de los motivos y del porqué de su regreso, pero sí mencionar que después de esta vuelta atrás, tiene como desenlace la separación en el segundo viaje entre Pablo y Bernabé. Cuando van a iniciar el segundo viaje, este es un tema, ¿no? Que sale a la luz de nuevo el por qué se separó Juan Marcos. No se cuestionan el por qué, sino más bien como causa raíz de, ¿sabes qué? Yo me voy por mi lado y yo me voy por este lado. Es precisamente porque Pablo no estaba de acuerdo. No estuvo de acuerdo en volver a llevar al que se había regresado en este viaje. Entonces vamos a retomar, ¿no? esta situación de Juan Marcos cuando iniciemos o cuando empecemos a ver el segundo viaje. Pero el punto aquí es ¿no? Que no es para que menospreciemos a Juan Marcos en este punto de la historia o en esto que nos deja ver hasta esta lectura Lucas, sino que es para que entendamos que va a haber ocasiones o va a haber en algunas veces las situaciones junto con nuestra personalidad o nuestra falta de convicción pueden dar como resultado esto mismo que acontece con el joven misionero. Vamos a querer regresar y eso nos puede suceder a cualquiera. Es parte de nuestro crecimiento. Saber que dijimos que sí, pero luego digo que no, y es porque no me conozco realmente, o porque no me di el tiempo de evaluar la invitación que se me estaba haciendo. No me puse a pensar las responsabilidades y todo el trabajo que viene con una invitación como se la hicieron Bernabé y Saulo. Y aunque es verdad que eran familia, Bernabé era es el tío de Juan Marcos, pues es irresponsable no analizar que la invitación implicaba mucho trabajo. Si de eso se trataba o si esa fue la causa del por qué se regresa. No es solamente decir, sí Señor, heme aquí y envíame a mí. O yo te sigo a donde quiera que tú vayas, ¿no? Como algunos intentaron seguir a Jesús. No, yo te voy a seguir así me cueste la vida misma. Y Jesús siempre les decía, cuida tus palabras porque tal vez se te cumpla. Entonces debemos de medir, debemos de evaluar, debemos de sentarnos y decir, ¿quiero? Sí, ok, ¿puedo? Sé hacia dónde voy, sé a lo que me están llamando, con el objetivo de no volver atrás cuando ya iniciamos un viaje. Pero como decía, no es para condenar ni mucho menos al pobre Juan Marcos. Sin duda es un proceso en el que nosotros tenemos que ir madurando y hay que entender que no nacimos listos para muchas cosas o para muchas tareas, pero también en esa madurez también entiendo que se encuentra aquí y se encuentra aquí la clave para yo desarrollar esas destrezas y habilidades que me han de ayudar a cumplir los objetivos. Y en otras palabras, como dicen, el que quiere, puede. Entonces veremos a este joven en un futuro convertirse en un elemento clave para que los viajes tengan mayor alcance. Y esto es cuando Pablo se va con Silas hacia la parte de la Asia Menor y Bernabé junto con Juan Marcos se van hacia la otra ruta, ¿no? Hacia Chipre nuevamente. Entonces, en ese sentido, tiene un propósito, ¿no? Para un futuro cercano en el segundo viaje, pero también se convierte en una herramienta útil para el ministerio de los evangelistas, no solamente para Bernabé. Después lo referencia el propio Pablo y le dice que
que lleven a Juan Marcos, porque él es una herramienta útil para el ministerio de la evangelización. Y aunque ciertamente Juan Marcos no era alguien que sobresalía si lo comparabas con Pablo o con Bernabé, entonces es interesante pues la personalidad de ese Juan Marcos, desde el anonimato y a lo mejor en silencio. Y fíjense que fue clave porque sin hacer mucho ruido, Juan Marcos, sin tocar trompeta, sin andarle diciendo al mundo, con el humilde pero agudo poder de la pluma y de la tinta, se dio a la tarea de escribir el primer evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la madurez o cómo vemos el crecimiento de este joven que maduró, que volvió a viajar, que se convirtió en alguien clave para el desarrollo del ministerio, en el ministerio y para los evangelistas como un compañero en la predicación, pero también nos deja a nosotros para la posteridad ese evangelio en donde conocemos a Jesucristo. Entonces vemos la importancia, ¿no? Y a lo mejor ese verso de, cuando llegaron a Perge de Panfilia, Juan Marcos se regresó. Simple y sencillamente puede sonar algo muy fácil de leer y fácil de juzgar, ¿no? Sobre todo, porque ¿cómo puede alguien iniciar algo y no terminarlo? Pero volteemos a vernos a nosotros mismos y realmente el seguimiento que hay después de eso es lo importante, ¿no? Entonces, llega hasta este punto este Juan Marcos. Vamos a abordar en nuestras charlas al sobrino de Bernabé en los siguientes estudios, cuando entremos en el segundo viaje, pero hasta entonces no lo vamos a criticar, todo lo contrario, ¿no? Que sea por el momento como parte de nuestro crecimiento, ¿no? Viéndonos nosotros en él y vernos las posibles causas que a veces nosotros mismos tenemos para no terminar lo que iniciamos. Pero veámoslo, ¿no? En ese sentido. Entonces, el propio viaje, incluso de Perge a Antioquía de Pisidia, tenía que atravesar una zona montañosa. Eso es lo que algunos comentaristas mencionan respecto a esa posibilidad, ¿no? de querer regresar a casa. Cuando ve realmente o se entera de la ruta que habrían de tomar el grupo misionero para llegar a la siguiente ciudad, que era Antioquía de Pisidia, pues tenían que atravesar una zona montañosa entre el Tauro y Pisidia. Es que tenían que atravesar una zona montañosa entre el Tauro para llegar a la siguiente región, Pisidia, y pues de alguna manera era otro motivo, ¿no? De la vuelta de Juan Marcos. Tenían que viajar 150 kilómetros hasta Antioquía y la elevación, o sea, tenían que cruzar cerros, ¿no? Y cadenas montañosas. Había una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, y eso lo hacía un tanto difícil y peligroso, ¿no? Sabiendo los medios de transporte que se tenían en aquel tiempo, no tan eficaces tal vez como los que tenemos el día de hoy. Entonces lo llevaban, ¿no? El recorrido de alguna manera por un terreno que era áspero. Las pendientes pues eran elevadas, y además las amenazas que tendrían que ellos enfrentar, precisamente porque los viajeros eran acosados por ladrones en esas zonas. Entonces era conocida esa zona como peligrosa precisamente por los asaltos o las muertes, ¿no? Que incluso ocurrían a causa de los maleantes que había en esa zona. Entonces, pues los predicadores no llevaban realmente valores, ¿no? Que atrajeran a los ladrones,
pero Juan Marcos sabía que estos solían matar a los que caminaban por ahí para luego buscar el dinero. O sea, no les preguntaban, ¿traes dinero o dame lo que traes? Primero los mataban y después los revisaban, ¿no? Los despojaban de todo lo que trajesen. Entonces, Antioquía de Pisidia era un punto estratégico en el ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé en ese viaje, pero también la zona de Antioquía de Pisidia, pues era un punto medio en donde se comunicaban prácticamente algunas colonias romanas, algunos fuertes fronterizos y algunas otras ciudades, ¿no? de la región, y era una de las rutas principales rumbo a Roma si venías del Medio Oriente y si venías de la parte este de la Asia. Entonces era una ruta de comercio principal entre esas regiones. Entonces era una estrategia que tenía a Pablo, el elegir ciudades principales que tendrían o que tenían mucha actividad como plan para la difusión del evangelio. Eso era lo que se usaba anteriormente. Para que una noticia llegara rápido o para que se difundiera una idea o una cultura, tú tenías que ir a un lugar donde hubiese precisamente mucho movimiento cultural, mucho movimiento económico, mucho comercio, y que fuese una provincia sobre todo del imperio. Si era una provincia del Imperio Romano, pues aún mejor. Garantizabas que lo que pasara ahí iba a ser difundido a las demás colonias, a las demás ciudades, a las demás provincias. Ese era el método que se utilizaba. Entonces las personas que se convertirían en esa ciudad al Señor, ellas mismas podrían llevar el mensaje salvador a los pueblos cercanos hasta evangelizar toda la región, como lo dice el 1349. Rápido empezó a crecer la difusión y no entendemos que lo que yo predico a 10, pues me voy a llevar 2, 3 años, ¿no? Para poderle predicar a toda la ciudad de 10 en 10. Y es una labor muy ardua y prácticamente que raya en lo imposible, ¿no? Pero las personas hacen ese trabajo. Yo te digo algo y esa persona, como va a otra provincia porque va a regresar a su lugar de origen y en esa ciudad en la que estuvo, nada más estaba de paso, bueno, cuando yo regrese voy a comunicar, voy a compartir lo que tú me has compartido. De esa manera es como se extendía el evangelio, pero como estrategia se usaba este plan, este método, llegar a las ciudades claves, y Antioquía de Pisidia era una ciudad de las claves. Entonces es de imitar el ser estratégicos, sabiendo elegir qué fuente o qué medio va a servir para la pronta y eficaz propagación del evangelio o del mensaje, ¿no? En este caso, Pablo y Bernabé siguen mostrando ese interés particular por los judíos y lo van a seguir mostrando durante el resto del viaje. Y cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, entra en la sinagoga y fue bien recibido en la sinagoga. Era costumbre de quienes presidían ahí en las sinagogas, los ministros de la sinagoga, era costumbre que para la reunión en la sinagoga invitaban a quienes los ministros juzgaban como mejor preparados, y particularmente aún más si eran extranjeros. Ellos decían, esta persona tiene una preparación y viene de fuera, vamos a invitarlo para que participe en la liturgia, ¿no? Que se tenía en los servicios que ellos tenían en las sinagogas. Y fue lo que pasó aquí con Pablo. Lo vieron preparado y claro,
ellos tenían que solicitarlo, ¿no? Al ministro en la sinagoga, el deseo de su participación. Entonces, cuando había la oportunidad, el ministro lo que hacía era dirigirse con la persona que él consideraba más preparada, de los que tenían el interés de participar, y les decían, quieren compartir algo, esta es la oportunidad. Algo parecido le pasó a Jesucristo cuando regresó a Nazaret, la primera vez después de que fue bautizado, cuando el ministro le da el libro del profeta Isaías para la lectura. Es una analogía, ¿no? Algo similar hizo nuestro Señor Jesús cuando lee el libro en la sinagoga. Bueno, de esta manera se le da la oportunidad también a Pablo para tener una participación. Entonces, es ahí que Pablo inicia su mensaje a todos los presentes en la sinagoga. Y esta parte es interesante, ¿no? Porque en la sinagoga no solamente tú veías a judíos. En la sinagoga estaba formada por 3 clases de personas. Una, los judíos. El verso 16 lo dice, varones israelitas. Esos son los judíos. Son los que habían nacido de padres judíos, por supuesto. Dentro de los judíos estaban los que habían nacido por padres judíos, pero también estaban a los que le llamaban prosélitos. Esos prosélitos eran gentiles que habían aceptado la fe judía. Se habían añadido, se habían agregado a la religión judía. Incluso el prosélito era el que incluso ya había sido circuncidado. O sea, guardaban toda la liturgia de los judíos para poder ser llamados judíos, aunque de alguna manera pseudo judíos, porque también se les llamaba prosélitos. Prosélito es una palabra griega que si es traducida significa el que ha venido a unirse, el que se junta, o como algunos dirían, son los colados, los prosélitos. Son judíos pues que en realidad eran gentiles, pero se colaron al judaísmo porque adoptaron la fe de los judíos, entraron por el proceso de la circuncisión, en ese rito que tenían los judíos para formar parte del pueblo, y eran personas realmente de origen pagano, eran gentiles, eran extranjeros, pero se habían convertido al judaísmo. Los fariseos recorrían mar y tierra para ser un prosélito. Eso nos lo dice Mateo capítulo 23. ¿Por qué? Porque ellos querían ganar adeptos al judaísmo. Si ya no eran israelitas propios los que podían hacerse judíos o los que querían hacerse judíos, ahí iban los fariseos en busca de gentiles que cumplieran con el perfil para convertirlos en judíos, para hacerlos prosélitos. Entonces había prosélitos en Jerusalén el día de Pentecostés, sin duda alguna. O sea, judíos de origen gentil. El capítulo 2, verso 10 nos lo dice. Y cuando eligen a los diáconos, a los 7 diáconos de la iglesia, Nicolás, que era uno de los 7 diáconos, era prosélito de Antioquía. Eso lo leemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando eligen a los diáconos. Uno de ellos era un prosélito, no era un judío natural, no era un judío de nacimiento, era un judío que se convirtió, que era gentil, a judío. Eso era un prosélito. Entonces en Jerusalén había muchísimos prosélitos. Entonces estaban esos 2 grupos, judíos, y en los judíos estaban los que habían nacido en el judaísmo y los prosélitos, los que se habían colado, los que se habían juntado, ¿no? Con todo el procedimiento prácticamente. Y también estaban, según el verso 16, estaban los temerosos de Dios. Dice el verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. O sea, estaban claros esos 2 grupos,
los varones israelitas que eran judíos, y de ellos había judíos y prosélitos, y los que temen a Dios, los temerosos de Dios. En otras palabras, no podía haber ahí en la sinagoga quienes quienes se categorizaran así como temerosos de Dios y fueran judíos. O eran judíos o eran temerosos de Dios. Y cuando se refiere a eso es que eran gentiles que frecuentaban la sinagoga, pero sin convertirse aún en prosélitos. O sea, como que estaban en el proceso de convertirse al judaísmo. Eran simpatizantes de la sinagoga. No participaban realmente de toda la liturgia de los judíos en sí. Y es interesante, ¿no? Esta parte, porque a veces en la iglesia hay quienes son de nacimiento. Hay quienes están ahí porque creen en Dios, porque temen a Dios. Hay algunos que han estado ahí desde que nacieron porque sus padres los llevaron o porque alguien les predicó, porque alguien los evangelizó, y sea cual fuese la creencia o el ateísmo que practicaban, en algún momento esa predicación los hizo ir a ese lugar en donde primeramente se hicieron ¿qué? Se hicieron prosélitos, no, se hicieron en una primera instancia temerosos de Dios. Empezaron a ver el temor de Dios por la práctica de aquella religión o de aquel culto al que ellos del que ellos estaban siendo testigos. Entonces, a veces en la iglesia hay tipos de personas diferentes. Hay quienes han nacido ahí, hay quienes se han añadido porque han adoptado la forma de doctrina que entendieron y que ahora ellos creen y que ahora ellos practican. Pero también hay quienes son nada más simpatizantes, quienes dicen, pues creo en Dios, pero no quiero participar de todo lo que tú haces. No quiero hacer porque no creo que sea conveniente para mí hacer lo que tú haces. Y eso eran los temerosos de Dios. Ciertamente les faltaba dar ese paso adicional, ¿no? Para ser añadidos a la verdadera adoración o en lo que en sus mentes ellos creían como una religión correcta. No quiere decir que todos los que practican tal o cual religión al pie de la letra, por lo que se dice o enseña, quiere decir que estén bien, ¿no? Pero en la mentalidad, en el proceso de decir, estoy haciendo la enseñanza y estoy llevando a cabo el procedimiento correcto, pues por lo menos eso nos deja, ¿no?, una enseñanza de que hay diferentes tipos de personas en la iglesia. Hay diferentes tipos de personas que pueden ser solamente simpatizantes, sin querer en realidad ser añadidos a la iglesia, beneficiarse a lo mejor hasta cierto punto de la iglesia o de algunas personas, ¿no?, que están ahí. Y ciertamente pues eso puede tener dos consecuencias. La primera, que Dios se acuerde de esos temerosos simpatizantes y mandarles una señal para que finalmente se animen y formen parte de, como el caso de Cornelio. Cornelio era un simpatizante, Cornelio era un temeroso de Dios. ¿Recuerdan? Daba limosnas, tenía un muy buen testimonio entre la gente y entre los propios judíos. Oraba, cumplía con el horario de la oración y era fervoroso, pero no formaba parte, no era un prosélito aún, si vamos por ese camino, pero Dios le manda una señal para que fuese añadido a la iglesia. Entonces, los temerosos de Dios participaban de la vida de la sinagoga y su adoración, pero
no eran circuncidados. Entonces, cuando Pablo predica acerca de este mismo Dios en el que creían los judíos y del cual los judíos, los prosélitos y los temerosos de Dios creían en ese mismo Dios, cuando Pablo les predica esto, pero les dice que no es una exigencia y no es una obligación que se circunciden para ser añadidos a la iglesia, al cristianismo. Entonces mucha gente deseó ser añadida al cristianismo precisamente por eso, porque entendieron en el evangelio, en el mensaje de las buenas nuevas, que no es necesario cumplir con los ritos de la ley mosaica, por decir como referencia al judaísmo. No era necesario hacer esas prácticas, porque ahora en Cristo había cierta libertad. Había un proceso mucho más sencillo y que nada tenía que ver con derramar tu propia sangre, porque ya hubo quien derramó su sangre. Tú no tienes que hacer nada extraordinario para formar parte del cuerpo de Cristo, mucho menos que tengas que derramar una gota de tu sangre. Para eso Cristo fue crucificado y para eso Él derramó su sangre, para que tú, para que yo no tengamos que hacerlo. Esa es la clave y ese es el punto que trato de ilustrar en esto. Por eso los judíos se ponen muy celosos cuando ven el resultado de la predicación del evangelio en las sinagogas, porque en las sinagogas había quienes todavía eran simpatizantes, quienes todavía no se animaban, porque en su mente creían y pensaban que la circuncisión era algo exagerado, que era algo muy grotesco. Y quién sabe qué criterio tenían ellos de ese Dios que exigía la circuncisión. Pero no nos vamos a meter, ¿no?, en el pensamiento judío ahorita. Pero el punto es precisamente eso. No pensemos que Dios nos pide algo extraordinario como para pensar que es algo imposible. O como para decir, Dios me va a pedir que me mate en el sentido figurado, en hacer algo para demostrar que quiero ser parte de. Cuando el eunuco, y lo hemos platicado aquí, cuando el eunuco le pregunta a Felipe, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Cuando él entiende que para formar parte de la iglesia, para poder obtener el perdón, para cumplir con ese evangelio y asirse de esas promesas, de esas buenas nuevas de salvación, entiende que el bautismo es el paso que sella ese compromiso y nos hace entrar en la salvación. Cuando él le pregunta eso a Felipe, porque así lo entiende, Felipe le dice, no tienes que hacer absolutamente nada, no hay ningún requisito, no hay ningún impedimento, tú ya oíste el evangelio, si crees de todo corazón, bien puedes. Así de fácil. Sin duda, Pablo sabía que este grupo de personas iba a ser mucho más receptiva que cualquier otra clase o que cualquier otro grupo. Ni se digan los judíos, los prosélitos, pues ya habían entrado en la circuncisión, pero los temerosos de Dios todavía no. Y fueron los que más se convencían, porque todavía eran gentiles en un 99%, salvo que asistían a una sinagoga y estaban en ese que le llaman a los judíos, o es un término genérico, el proselitismo, haciendo adeptos de otra religión o incluso ateos, y traerlos al credo de tu religión, de la religión que profesas. Eso es proselitismo. Entonces, estaban muy enojados los judíos. Eso causó mucho celo, mucho enojo. Y fueron muchos los problemas que se generaron para los evangelistas a raíz de esto. Entonces, lo que Pablo les está diciendo a ellos es, no hay una liturgia, no hay implicaciones considerables para que tú te conviertas.
No te tienes que circuncidar, no tienes que guardar la ley, cosa que se repetía una y otra vez en la sinagoga o en la enseñanza, ¿no? Que se le estaba dando a estas personas que todavía no formaban parte del judaísmo en un 100%. Entonces, si estudiamos la tendencia del apóstol Pablo, lo vamos a ver una y otra vez buscando a este grupo de personas para predicarles el evangelio. Y eso es estrategia. Ver en comparación la vida de otro, la vida de aquel, lo que él cree o lo que él piensa que cree. Porque cuando lo cuestionas te das cuenta que ni siquiera cree en nada. O que lo que cree no puede dar una base, ¿no? Realmente firme o sólida, una causa justificable de por qué cree lo que dice que cree. Cuando lo ves y platicas, te das cuenta que solamente es mera costumbre. Te das cuenta que solamente es tradición, que solamente es una triste herencia de nuestros padres, la forma en la que creemos en Dios. Es algo que heredamos y es muy triste porque lo defendemos a capa y espada, como si en realidad fuera una convicción propia, como si fuera algo que entendemos realmente y lo llevamos aquí y cuando nos lo preguntan lo podemos decir abiertamente y con una explicación, aunque errónea a lo mejor, pero que se ve que lo crees, que se ve que lo vives, pero no es así. Las personas piensan que creen en algo cuando en realidad es una herencia. Es una herencia que ha venido destruyendo y que ha venido formando un concepto muy distorsionado de lo que es Dios y de lo que Él quiere de ti y de lo que Él te pide hacer para entrar en esta salvación, que no cuesta nada. Nada si lo comparas con todo lo que te piden, ¿no? Otros credos para formar parte de una organización, ¿no? De una élite, de un movimiento que a veces nada tiene que ver con Dios. Movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos culturales, movimientos de cualquier naturaleza, menos del movimiento que es buscar a Dios. Pero esa es la parte estratégica, ¿no? Que se busca o que queremos que se entienda. Ve esa estrategia, Pablo. Ellos piden esto, ellos piden lo otro. Cristo ¿qué pide? ¿A ti te piden eso? Mira, Cristo pide esto. ¿Es fácil? Pues tal vez no. Pero si lo comparas con lo que tú creías que era, realmente es fácil. ¿En realidad entiendes? ¿Crees que lo que ofrece Dios es mucho? ¿O crees que vale la pena lo que Dios te está ofreciendo? ¿La eternidad? Y la otra pregunta, ¿crees que lo que pide a Dios a cambio es poco? Pues realmente Dios no pide poco, te pide la vida misma realmente, ¿no? Pero ojo, y muy importante, poner al otro lado de la balanza lo que está ofreciendo. Te pide la vida y vaya que dependiendo lo que tú valores tu vida va a ser el peso, va a ser la fuerza con la que la balanza va a bajar cuando pones el peso de tu vida ahí. Pero pon del otro lado la eternidad que Dios te ofrece y dime si la balanza no se va a ir equilibrando a medida que tú entiendas y le des el valor que esa eternidad tiene, va a ir bajando la balanza. Y por supuesto que nuestra vida jamás va a valer lo que la eternidad vale, si entendemos lo que la eternidad es. Y para eso muy importante ir aprendiendo sobre eso y creer que es algo real. A medida que lo vayamos entendiendo, esa eternidad va a ir tomando peso. Y por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, mi vida, es ganancia. Si yo pierdo mi vida, pero gano a Cristo, entonces perder mi vida es que estoy ganando realmente. Perderla es ganar. Eso es lo que quiere que entendamos Dios.
Cuando entendemos eso, entonces sabemos qué es lo que vale más. Y algo curioso, ¿no? Lo que está dando Dios a cambio por nuestra vida, aunque pensemos que la eternidad vale más, lo que Dios está haciendo es tu vida. Tu vida vale igual. Tu vida vale lo que Dios está dando en regalo, en recompensa, porque dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que Él sí le da el valor, e incluso mucho más que el que nosotros le podemos dar a nuestra propia vida. Entonces, ahí andamos a veces de mezquinos y de miserables cuando se trata de darle algo a Dios, como si Él fuese un mendigo, como si Él fuese un limosnero. Le damos las obras o lo queremos engañar, pero realmente quien se engaña es uno mismo. Entonces, Pablo entiende al grupo que tiene enfrente y sabe cómo plantear la oferta, cómo plantear el mensaje, cuidando por supuesto todos los aspectos culturales, ¿no?, y religiosos del proceso que se debe de llevar en el mensaje en una sinagoga. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima oportunidad. Así es que vamos a concluir aquí el estudio de esta tarde.